Hoy vamos a aprender criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son reglas que permiten determinar si un número es divisible entre otro, sin necesidad de hacer la división. Los criterios más usados son la divisibilidad entre 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Comencemos. ¿Cómo hacemos para saber si un número es divisible entre 2? El criterio que vamos a utilizar para saber es si ese número con el que estamos trabajando, su última cifra es 0 o par. Por aquí tenemos unos ejemplos: el 12, el 500, el 28 y el 210. Como vemos, este termina en par, este termina en 0, termina en cifra par y este último número termina en 0. Por eso, todos estos son divisibles entre 2. Para saber si un número es divisible entre el número 3, debemos realizar la sumatoria de sus cifras. Y si ese resultado es múltiplo de 3, entonces estamos hablando de que ese número es divisible entre 3. Por ejemplo, el número 12, el 507, el 915 y el 81 son números divisibles entre 3. 1 más 2 me da 3. El 3 es divisible o es múltiplo de 3. 507, 5 más 0, 5, más 7, 12. El 12 también es múltiplo de 3. 9 más 1, 10, más 5, 15. El 15 también es múltiplo de 3. Y 8 más 1, 9, que el 9 también es múltiplo de 3. ¿Cómo hago para saber si un número es divisible entre 4? El criterio que lo determina es si sus dos últimas cifras son ceros o forman múltiplo de 4. En este caso tenemos el número 32 y el 32 es un número múltiplo de 4. 480. El 80 es múltiplo, las dos últimas cifras. El 80 es múltiplo de 4, por lo tanto también es divisible entre 4. El número 200, vemos que sus dos últimas cifras son ceros, por lo tanto también es divisible entre 4. Y el 716, sus dos últimas cifras, 16, son múltiplos de 4. ¿Cómo determinamos que un número es divisible entre 5? El criterio dice que si la última cifra de ese número es 0 o 5, entonces el número va a ser divisible entre 5. Como ejemplos tenemos el número 10, termina en 0, el número 500 también termina en 0, el 95, esta cifra en la última termina en 5, y el 8510, donde su última cifra termina en 0. Todos ellos son divisibles entre 5. ¿Cómo hacemos para saber si un número es divisible entre 6? Sin necesidad de hacer la división, puedo determinarlo con el criterio, el cual dice que si ese número es divisible entre 2 y entre 3 al mismo tiempo, entonces este número será divisible entre 6. Como ejemplos tenemos el 24, el 78, el 42 y el 126. Observemos que el 24 termina en cifra par, por lo tanto es divisible entre 2. Y al sumar 2 más 4 me da 6. 6 es múltiplo de 3, por lo tanto también es divisible entre 3. Como es divisible entre 3 y entre 2, por eso el número es divisible entre 6. Lo mismo pasa para el 78, para el 42 y para el 126. Todos los números que observamos en este ejemplo son divisibles entre 2 y 3 al mismo tiempo, por lo tanto van a ser divisibles entre 6. Para saber si un número es divisible entre 9, entonces lo que vamos a hacer es sumar sus cifras, y si el resultado de la suma es múltiplo de 9, quiere decir que el número es divisible entre 9. Miremos estos ejemplos. 819, al sumar sus cifras, 8 más 1, 9, más 9, 18. El 18 es múltiplo de 9. 414. Sumamos 4 más 1, 5, más 4, 9. 9 es múltiplo de 9, por lo tanto, el 414 es divisible entre 9. Con este último número, 2466, sumamos 2 más 4, 6, más 6, 12,
más 6, 18. 18 es múltiplo de 9, por lo tanto, también es divisible entre 9. Para saber si un número es divisible entre 10, entonces vamos a observar la última cifra de ese número. Si esta termina en 0, quiere decir que ese número es divisible entre 10, como por ejemplo el 1000, el 80, el 1930 y 4510. Todos terminan en 0. Por eso son divisibles entre 10. Veamos un ejemplo. Determina si el número es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Vamos a trabajar con el número 368. Para iniciar, observemos que el número termina en cifra par. El 8 es un número par, por lo tanto, este número es divisible entre 2. Vamos a ver el criterio de divisibilidad del 3. El criterio de divisibilidad me dice que si al sumar todas sus cifras el resultado es igual a un múltiplo de 3, entonces el número será divisible entre 3. Vamos a sumar 3 más 6, 9, más 8, 17. El 17 no es múltiplo de 3, por lo tanto, ese número no es divisible entre 3. Ahora vamos con el criterio de divisibilidad del 4. Este criterio me dice que si yo reviso las dos últimas cifras del número y las dos últimas cifras son ceros o son múltiplos de 4, entonces el número es par. Entonces el número es divisible entre 4. Así que observamos que el 68 es múltiplo de 4, por lo tanto sí es divisible entre 4. Con el criterio de divisibilidad del 5 vamos a revisar y este dice que si el número termina en 5 o en 0 es divisible entre 5. En este caso el número termina en 8, no termina ni en 0 ni en 5, por lo tanto no es divisible entre 5. Vamos con el criterio de divisibilidad del 6 y me dice que si el número con el que estoy trabajando es divisible entre 2 y 3, entonces este será divisible entre 6. Entonces ya vimos que anteriormente que sí es divisible entre 2, pero no es divisible entre 3. Entonces, como no son divisibles entre ambos números al mismo tiempo, quiere decir que no es divisible entre 6. Por lo tanto, no es divisible. Ahora vamos con el criterio de divisibilidad del 9 y dice que si yo sumo todas sus cifras y el número que obtengo es un múltiplo de 9, entonces será divisible entre 9. Sumamos 3 más 6, 9, más 8, 17. 17 no es múltiplo de 9, por lo tanto, quiere decir que no es divisible entre 9. Y vamos con el último, que es el criterio de divisibilidad del 10, y este me dice que si el número con el que estoy trabajando, la última cifra termina en 0, será divisible entre 10. En este caso no se cumple, por eso no es divisible entre 10. Bueno, espero que te haya quedado muy claro y repasa el video las suficientes veces hasta que te aprendas los criterios de visibilidad. Nos vemos en un próximo video.